fue la media inglesa una actividad que me hizo perder dinero. O sea, qué desastre, se nos ha ido la luz, o sea, vamos a quedar como que no pagamos la factura. Si en realidad nosotros nos debemos a la gente que nos paga. Yo era mucho más aficionado al básquet que al fútbol, mucho más. Somos pequeños en facturación, somos pequeños en equipo. Nosotros queríamos acercarnos a ellos y que nos dieran una entrevista a Ryan Reynolds. Nos bloquearon, se lo tomaron fatal. Imagínate que yo arrastro toda una comunidad a un club que luego es un desastre. Bienvenidos a un nuevo episodio de Time Out. ¿Qué tal estás, Andrés? Muy bien, hoy vamos a hablar con una persona que he visto un poco, con la que he compartido espacio de trabajo durante muchos años, que es Ilio Leart. Bienvenido a Time Out. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Hoy vamos a hablar de un poco de todo, un poco de básquet, un poco de fútbol, un poco del periodismo en general, pero lo primero que quiero saber es cómo estás, porque, bueno, por situar un poco en contexto esta grabación, venimos de El Gran Apagón, como ya se ha definido en todos los medios de comunicación, ¿no? Parece esto una película estadounidense, y mañana te vas a Inglaterra a un partido de séptima división que igual la gente no sabe qué pintas allí. Sí, efectivamente, Gran Apagón, que además me pilló justo en una call. O sea, empezaba una call, tenía una call con un patrocinador y... Hola, ¿qué tal? Buenas. Se nos va la luz. Y yo pensando, qué mal vamos a quedar. O sea, qué desastre, se nos ha ido la luz. O sea, vamos a quedar como que no pagamos la factura. Y entonces volvemos a conectar vía móvil. Oye, perdonad, se nos ha ido la luz. Y nos dicen, no, nosotros también. Digo, uy, problemas. Digo, esto pasa algo. Entonces apareció la vecina a preguntar y demás, lo típico, ¿no? Oye, perdona, ¿se os ha ido la luz también? Sí, se nos ha ido a todos. Y sí, mañana jugamos una semifinal del playoff de ascenso para ascender a National League, que es la sexta división inglesa, con un equipo con el que estamos aliados, un equipo de séptima división, un equipo muy pequeño, un equipo de barrio, y bueno, pues a ver si conseguimos ascender. Llevamos 2 ascensos consecutivos, sería el tercero. Yo personalmente soy de naturaleza muy pesimista, creo que vamos a perder, además de manera ignominiosa, creo que vamos a perder 3-0, nos van a pegar, o sea, creo que va a ir todo mal. Así que todo lo que sea mejorar ese listón, pues ya consideraré que es un éxito. Exacto. Si salgo indemne, ya consideraré que ha sido un día bien empleado. La última vez que viniste por aquí nos dijiste eso, que queríais haceros con un equipo inglés y lo Pues habéis ahí estamos, conseguido. ¿has visto? Pero ¿cómo surge y cómo llegas hasta este punto? Bueno, la verdad es que la idea va madurando. Como todas las ideas, necesitan su proceso, ¿no? Es una cosa que alguien en algún momento te viene y entonces poco a poco en tu mente, ¿no? Sientes que la cosa va creciendo y que van surgiendo ideas. Entonces, poco a poco fue creciendo, hasta que llegó un punto que dije, bueno, pues venga, vamos a intentar hacer algo. Y entonces, claro, involucrarte con un club es muy difícil porque la gente dice, oye, de vez en cuando escribía alguien, oye, pero ¿compráis un club ya o no? Y digo, oye, que esto no es ir al supermercado, ¿no? Y me compro una botella de champú. O sea, esto no es lo mismo. Para empezar, tiene que haber alguien que quiera recibirte. Y luego tiene que ser el club apropiado, porque imagínate que, claro, nosotros representamos a toda una comunidad. Imagínate que yo arrastro a toda una comunidad a un club que luego es un desastre, ¿no? Pero incluso a nivel ético, ¿no? Porque nosotros tenemos unos principios muy establecidos. Entonces imagínate que yo llevo a toda una comunidad a un club y resulta que ese club luego nos enteramos que ha amañado un partido o que si yo recibe dinero en B por otro lado. Claro, quedas muy mal. Entonces yo pensé, tengo que estar muy seguro de que es el club correcto, que comparten mis valores, que es gente que tiene un poco la misma visión que tú del fútbol. Entonces esto llevó mucho tiempo. Entonces yo, cuando me decidí a dar este paso, empecé a hablar con mucha gente que conocía, pues abogados en Londres, representantes y demás, diciendo, oye, nos interesaría dar este paso. Si en algún momento algún club te dice algo, piensa en nosotros, ¿no? Y entonces en agosto de 2024, pues de repente yo estaba de vacaciones, me llama un abogado y me dice, oye, mira, hay un club que yo no tenía en mente, pero acabo de hablar con ellos y me dicen que sí, que estarían dispuestos, estarían interesados en hablar contigo. Entonces vente para aquí. Entonces me cogí un vuelo y me fui a verles. Es un sitio, es una market town, es una ciudad comercial, 20.000 habitantes, muy cerca de Leicester, en las Midlands, en el centro de Inglaterra. Y entonces me fui, me causaron muy buena impresión, la gente me pareció muy válida, las instalaciones me parecieron muy potentes, que no es tan común en estas divisiones, 2 campos de césped artificial de última generación, una casa club bastante grande, mucho potencial para crecer, es el único club de la ciudad, es una zona donde hay más núcleos de población alrededor, es decir, que si consigues subir puedes atraer a gente de otros núcleos urbanos y me pareció que todo encajaba y entonces ahí empezamos a hablar durante meses
Y finalmente en febrero dijimos, bueno, pues venga, nos lanzamos y lo anunciamos con tan buena suerte que empezó el club a ganar. Estaba en un momento de la temporada, cuando yo empecé a hablar con ellos, estábamos en descenso, y yo pensaba, digo, ya verás, lo anunciamos y nos vamos a bajar a octava inmediatamente. Es un desastre total. Y no, pasó lo contrario. Empezamos a ganar, hasta que en la última jornada de liga nos metimos en playoff de ascenso. Y ahora vamos a ver qué pasa. Para que luego hablen de la mufa inglesa, ¿no? Para que luego hablen de la mufa, o sea, al revés, claramente le traigo suerte. Dicho lo cual, me llevé a 100 personas a ver un partido y perdimos. En el partido hemos perdido en los últimos 5 meses. O sea, hemos perdido un partido en 5 meses, fue el día que fuimos nosotros. O sea, no se puede ser tan... En fin. La mufa. No, pero hemos entrado en playoff. Es lo importante. Ya está. Se pusieron nerviosos los chavales, porque claro, vieron tanta afición. Hombre. Bueno, y de España, que debían estar. Claro, dijeron, han venido 100 tíos pirados. Claro, esto es uno de los grandes proyectos que están ahora mismo en activo en la media inglesa. La media inglesa, que por ya empezar a situar, por si hay gente que no te conoce, que fundaste tú hace aproximadamente unos 15 años, sí, con es otro increíble. toque. Este año, en noviembre, en teoría, se cumplen 15 años del primer Sí, tuit. qué fuerte. ¿Cómo recuerdas aquella época, el tema del periodismo deportivo? ¿Cómo ha cambiado todo desde entonces? Cuéntanos un poco. Pues lo recuerdo poco ya, porque ha pasado tanto tiempo que ya no me acuerdo. 15 años ya, la verdad es que me da un poco de vértigo pensarlo, porque en estos 15 años han pasado muchas cosas en el periodismo, han pasado muchas cosas en la media inglesa y han pasado muchas cosas en mi vida también, ¿no? Claro, cuando yo empecé en la media tenía 35 años y entonces era una persona que estaba en la flor de la vida, que tenía ilusión por las Como cosas. ahora. Tenía ilusión por las cosas y ahora soy un cincuentón con barriga y sin pelo y bastante ilusión, hay que decir. Pero pues tengo 2 hijas que no tenía en la época, entonces digamos que todo ha cambiado mucho, ¿no? Hemos vivido en estos 15 años toda la evolución del periodismo y vosotros lo sabéis también. El periodismo ha cambiado drásticamente en 15 años, drásticamente. Cuando nosotros empezamos era la era de los blogs, entonces todo el mundo tenía un blog y todo el mundo empezaba a escribir y tal, no sé qué, era muy divertido. Había muchos proyectos pequeñitos, estaba el sector como muy atomizado. Era un momento de mucha ebullición, muy interesante, gente que empezaba, gente que se abría un blog, compartía ideas, otros se sumaba a otro proyecto, era una época muy interesante. Luego ya en 2011 nosotros montamos el podcast, fuimos bastante pioneros en esto, fuimos de los primeros que montamos un podcast porque yo siempre tenía esta idea de innovar y entonces me pareció que esto era el futuro. El futuro tardó muchísimo en llegar, pero en 2011... pero ahí estaba, ¿no? Es gracioso porque cuando empezaron a tener éxito los podcasts nosotros cerramos el nuestro, pero bueno, es absolutamente al revés que todo el mundo. Bueno, el caso es que en 2011 empezamos con el podcast y luego empezó el tema audiovisual, ¿no? Y entonces yo en 2016 tuve una visión, tampoco había que ser... Soñó ese día. No, claro, no soy Martin Luther King. Pero en 2016 vi clarísimo que el futuro iba a pasar por contenidos audiovisuales en directo, interactivos, orientados a móviles. Con el auge de las conexiones Wi-Fi, la proliferación de dispositivos móviles, pantallas más grandes, claramente todo abocaba a eso, ¿no? Y en 2016 lo vi claro y nos volcamos en eso. Y la verdad es que nos fue muy bien. En 2018 empezamos con el canal de YouTube, ya estaba abierto desde mucho antes. Es que ayer o antes de ayer me llegó una notificación, sí. Llevas 10 años con tu canal de YouTube. Yo pensaba, bueno, lo abrí hace 10 años, 10 años no llevo. En 2018 nos pusimos con eso en serio y eso nos cambió de nivel. Yo hasta 2020 fue la media inglesa una actividad que me hizo perder dinero y sobre todo mucho tiempo y muchos sacrificios y mucho esfuerzo. Y a partir de 2020, cuando nos abrieron las membresías, empezamos a ganar dinero, ¿no? Que fue toda una novedad. Yo la verdad es que en muchas épocas no vi mucho por dónde íbamos a conseguir monetizar esto, ¿no? Yo mi objetivo nunca fue ganar dinero, pero tampoco perderlo. Y sí poder vivir idealmente de esto, ¿no? Al menos a tiempo parcial. Pero la verdad es que no lo veía mucho, porque claro, nosotros estamos en un nicho de mercado. Entonces, un nicho de mercado, ¿cómo lo monetizas? Es muy difícil, porque nosotros nunca tendremos millones de visitas. No hablamos del Madrid, no hablamos de árbitros, no hablamos de cosas súper polémicas que pasan en España o en otros países de habla hispana. Entonces estás en un nicho, ¿cómo monetizas eso? Entonces las membresías nos cambiaron de la noche a la mañana porque descubrimos que había una comunidad ahí latente de gente que era muy fan de lo que hacíamos y que estaba dispuesta a pagar todos los meses porque siguiéramos existiendo. Y ahí seguimos y somos uno de los canales de YouTube en España con más miembros de pago y de eso vivimos y gracias a eso seguimos y además esto nos ha permitido
ser totalmente independientes en cuanto a los contenidos, porque tenemos la ventaja que no tenemos necesidad de pensar, vamos a hacer este vídeo, no lo verá nadie, pues no, lo descartemos. No, podemos hacer lo que nos dé la gana. Si en realidad nosotros nos debemos a la gente que nos paga. Si ellos consideran que este vídeo hay que hacerlo y están dispuestos a apoyarlo, lo hacemos, nos da igual que lo vean 10.000 personas. O sea, no necesitamos hacer vídeos de 100.000 visualizaciones todos los días. Es que tomaste muchas decisiones, yo creo, en un momento que a lo mejor no estaba tan claro, pero una de ellas además es hablar de fútbol inglés en España. Entonces, ¿cómo ves que existe ese nicho? ¿Qué estabas haciendo antes de la media inglesa y cómo llegas a esa idea? Bueno, yo no voy aquí a explicar toda mi vida porque no quiero aburrir al personal. Si es que queda alguien todavía a estas alturas, pero yo siempre trabajé en fútbol. Trabajé en fútbol en diferentes ámbitos. Yo estuve muchos años viviendo en París, trabajando como agente de jugadores. Luego estuve 5 años en México, dirigiendo un club de segunda división. Y en 2010, un poco antes de 2010, tuve un impasse en mi vida y no sabía muy bien hacia dónde encaminarme, ¿no? Y entonces me acordé de una cosa que había hecho en la universidad. Mi madre era francesa, ya falleció, y yo cuando estaba yo estudié Derecho, una pésima decisión, que tampoco me ha ido tan mal. Pero estudié Derecho. Yo cuando estudiaba Derecho, como mi familia es francesa, yo para ganar un poco de dinero hacía algunas traducciones de contratos y documentos jurídicos, ¿no? Y entonces se me ocurrió, oye, pues ¿sabes qué? Puedo montar una pequeña agencia de traducción porque lo puedo hacer desde mi casa, es una forma fácil de ganar dinero y de tener mucha libertad para empezar un proyecto que a mí me haga ilusión, ¿no? Y entonces empecé con una pequeña agencia de traducción que al final mantuve bastantes años, estuve más de 10 años con eso, y pues dedicaba la mitad de mi tiempo a esto, que es lo que me permitía ganar dinero, y la otra mitad de mi tiempo la dedicaba a la media inglesa, que es lo que me permitía perder dinero. Eso que me permitía perder dinero. Y entonces a eso eso es lo que hacía, y de hecho lo mantuve hasta 2020, porque me daba mucho vértigo dejarlo, porque claro, tú cuando lo dejas tienes que anunciar a tus clientes que, hey, ya no recibo más pedidos porque lo cierro. Y claro, digo, si es que no me va bien lo de la media, ¿qué hago luego? Me voy a encontrar con una mano delante y otra de esas cuando ya soy padre de 2 niñas. Ya. ¿Sabes? Digo, ahora no es lo mismo que con 35 años. Con 35 años ya me reinventaré, no pasa nada. Tengo toda la vida todavía. Ahora ya no. O sea, yo tengo una familia que mantener junto con otra persona, pero tengo unas responsabilidades. No puedo permitirme aquí hacer inventos. Y entonces lo mantuve hasta bien entrado 2020. Es decir, cuando las membresías ya supe seguro que eso pintaba muy bien, entonces cerré definitivamente, pero durante muchos años estuve haciendo, te diría que 8 horas y 8 horas, incluyendo fines de semana. ¿Con alguna anécdota impresionante en alguna playa con portátiles y demás? Es que la gente que haya sido emprendedora sabrá de lo que le hablo, pero claro, es un esfuerzo brutal, ¿no? Sí, seguro que hay alguien que ha triunfado sin esforzarse mucho, ¿no? Suerte para ellos. No fue mi caso, desde luego, ni es mi experiencia. Yo todo lo que he logrado ha sido a base de trabajar mucho. También creo que hemos sabido cómo irnos posicionando en todas esas transiciones del periodismo, pero al final hay mucho trabajo detrás. O sea, pues que tuve esta idea y ya está, y me salió. No. Y luego has tenido que hacer muchas cosas. Yo, como bien dice Andrés, yo, por ejemplo, recuerdo enormes sacrificios también personales, porque claro, tú te jodes tus vacaciones, pero también se las jodes a las personas que vienen contigo de vacaciones. A las que les tienes que decir, oye, tú quieres ir a visitar este museo. Bueno, yo es que tengo que subir un artículo sobre el Fulham de no sé qué. Que dices, hey, estás en Malasia de vacaciones, es tu única semana de vacaciones, trabajas 24 horas al día, te vas de vacaciones y sigues trabajando. Pero así es esto, ¿no? Y yo creo que si no hubiera hecho estos sacrificios no habría llegado. ¿Aún así te compensa? No lo sé, puede que no, ¿no? Puede que si hubiera disfrutado de esos momentos ahora diría, oye, pues no conseguí que la media inglesa funcionara, pero me lo he pasado muy bien, ¿no? No lo sé, pero los hice porque era lo que quería hacer y porque para mí este proyecto es el proyecto de mi vida y para mí era muy importante que saliera. Y te diré otra cosa, si hoy tuviera que cerrar, no me dolería tanto porque ya lo hice. ¿Sabes lo que te digo? Sí, conseguí, ya lo levanté. Si mañana tengo que cerrar, no pasa nada, lo he pasado muy bien. Y de alguna forma me demostré a mí mismo que podía hacerlo. Total, y ya lo hice. Lo has conseguido. O sea, se puede decir que lo has conseguido con todas las letras. Como dice Dumbledore, no estés triste porque acabó, sino estate feliz porque sucedió, ¿no? Porque lo pudiste vivir. Una cosa que recordábamos ahora de la última vez que viniste, que no estaba yo, pero me acuerdo de haberlo visto, es que en ese momento considerabas a la media un medio pequeño. Y sigue siendo algo redundante. ¿Ahora mismo lo sigues considerando? Para mí sí.
Para mí es un medio pequeño. Yo veo un montón de influencers, youtubers. Ilie, no te hagas el modesto, la media inglesa es enorme. No, te digo, de verdad creo que no. De verdad creo que no. De verdad creo que no. Yo creo que somos muy pequeños, muy pequeños. Somos pequeños en facturación, somos pequeños en equipo. Lo que sí es cierto es que tenemos una comunidad muy grande y muy fiel detrás. Esto sí es verdad. Pero no facturamos mucho. O sea, hace poco salió una ley en España que pues, influencers que ganaran más de X, ¿no? Youtubers, tal, no sé qué, tenían que declarar. Nosotros no estamos, no estamos obligados. No somos esa gente. No estamos. O sea, yo vi la lista. Nosotros no estamos. Vi mucha gente que conozco, pero nosotros no estamos ahí. Y qué bien por ellos, ¿eh? Pero no, yo creo que somos pequeños, pero que no lo veo como un problema. Yo no me sentiría muy cómodo en una cosa muy grande. Ya. O sea, yo a veces pienso. Yo siempre he pensado que la sabiduría está en los libros, ¿no? Entonces yo cuando tengo dudas leo libros, es lo que hago, ¿no? Para informarme de algo y aprender cosas, leo libros. Entonces hubo una época que no sabía muy bien, precisamente, cómo tenía que crecer la media inglesa. Entonces me puse a leer libros. Algunos fueron una castaña y otros me parecieron muy útiles. Saqué lecciones interesantes, ¿no? Y leí uno que me acuerdo mucho que decía, lo importante no es crecer mucho, es crecer bien. Y entonces a veces simplemente tienes que crecer muy poco, pero hacerlo bien, ¿no? Y nosotros, claro, yo pensaba, digo, a ver, ¿qué hacemos? Intentamos, el sueño que es trabajar en una planta de 400 metros cuadrados con 3 estudios y 27 personas. No es bien esto. No es bien esto. Yo creo que nuestro crecimiento es hacer contenidos mejores y que la gente gane más dinero y que tengan un trabajo que les permita formar familias, que les permita ser felices en su vida. Nosotros cuando empezamos, la gente que estaba con nosotros era gente muy joven. Andrés cuando entró con nosotros, por ejemplo, era muy joven, pero la gente que... Sigue siendo. Imagínate lo joven que era. Tenía 22 años. Imagínate lo joven que era, que ha pasado tiempo y sigue siéndolo. Tenía 22 años tenía cuando entró. Claro, 22 y Nacho cuando empezó con Nacho González, cuando empezó con nosotros, estaba en la universidad. Sí, total. Y todos eran muy jóvenes. Pero ahora están cerca de la treintena y quieren vivir con sus parejas y quieren casarse y quieren tener hijos, cosa que me parece muy bien y a mí me hace feliz porque significa que la gente madura, crece, forma familias, me parece estupendo, pero tienen que ganar más. Entonces quizá nuestro crecimiento no es tener más gente y espacios más grandes, es conseguir que esta gente sea feliz, haga lo que quiera, pueda hacer vídeos cada vez más ambiciosos y que se sientan más realizados y que se ganen bien la vida para tener sus familias y su vida. Una pregunta que quiero hacerte sobre el periodismo, así más curiosidad mía, porque tú cuando tomas todas estas decisiones de las que hablábamos, quizá había un espacio ahí que obviamente es un riesgo altísimo cogerlo. A día de hoy creo que hay muchos medios y muchas opciones, pero creo que puede ser difícil encontrar algo donde diferenciarte. No sé si ves más factible ahora crear un espacio como la Media Inglesa o lo veías antes. ¿Cómo ves a día de hoy un poco esos medios, ese periodismo que se hace ahora? ¿Dónde crees que puede estar, pues no sé, la clave para crear a día de hoy un medio de ese tipo? La verdad es que lo pienso mucho. Yo creo que hay otra cosa que leí en todo este proceso de lectura de libros, una cosa que leí que me hizo reflexionar también, es que el éxito es enemigo de la innovación. Entonces el éxito, cuando tienes éxito en algo, dejas de innovar porque ya te va bien. Exacto. Oye, yo el producto que vendo ya se vende, pues ya no tengo que cambiarlo. Si esto ya lo vendo, ¿no? Que aplicado al fútbol sería este equipo que juega partidos ya me gana, pues no lo cambio. No, sí, posiblemente tengas que cambiarlo porque los rivales cambian, porque los jugadores se cansan. Sí, tienes que innovar todo el tiempo, ¿no? Entonces yo estoy todo el tiempo pendiente de esto, ¿no? De conseguir innovar y de qué tendencias nuevas hay. Nosotros ahora, yo creo que el principal reto que existe es, que además es un tema de la sociedad, ¿no? Porque está muy, muy ligado, ¿no? Nosotros tenemos un problema muy grande, hablo en la media y en general los periodistas, que es la falta de concentración. Sí. Que a mí me parece un problema muy grave, es un problema muy grave. El tipo de contenidos que se consume hoy en día, que es el tipo de contenido vertical con scroll infinito, provoca que el usuario esté constantemente en busca de estímulos. Total. Y entonces aguanta muy poco viendo algo, muy poco. Son cuestión de segundos. Es decir, yo veo las gráficas de nuestros shorts, nuestros reels, y aún la gente aguanta mucho. O sea, igual aguanta 15 segundos, que es una barbaridad. Claro, es una barbaridad. Pero imagínate lo que es. Es una barbaridad aguantar 15 segundos viendo algo. Es siempre constantemente. Y sobre todo los jóvenes pueden pasarse 5 horas haciendo esto, ¿no? Entonces eso, para su capacidad de concentración, es muy dañino.
es muy dañino. A mí lo primero me preocupa como padre y me preocupa como persona que vive en la sociedad, porque me parece que no vamos a ser capaces de tener la concentración necesaria para resolver los retos del futuro. Yo recuerdo, yo he perdido también, ¿eh? No, todos, yo creo. Es yo- una cosa... Sí. Yo a veces recuerdo, Sin yo darte cuando, cuenta, yo además. cuando estaba en la... cuando iba al colegio, yo vivía con mi abuela y tenía un pequeño despacho y yo me podía pasar perfectamente, pero no os exagero, yo me podía pasar 5 horas haciendo la misma cosa. No multitasking, que el multitasking es la gran mentira. No hago multitasking como si fuera una cosa positiva. No es una cosa positiva. Lo que tienes que ser es capaz de hacer una tarea al mismo tiempo de forma exclusiva durante un buen rato, ¿no? Claro, por eso la gente ya no lee, porque cuando lees tienes que estar leyendo, concentrado en una cosa. Yo entiendo que leer es difícil, porque te requiere concentrarte. Y además pasa otra cosa, que tú para llegar a un nivel de concentración suficiente como para leer o para hacer una tarea compleja necesitas un tiempo para meterte en la tarea. Pero en el momento en que te has metido en la tarea, te llega un mensaje, te llega un WhatsApp, suena tu móvil, en otra pestaña aparece no sé qué, y es imposible, porque te sales de esa concentración y vuelta a empezar. Por eso tanta gente dice, no, es que este libro no avanza, me leo una página cada vez. Ya. Claro, porque lees una página que no te has enterado de nada, te llega un mensaje, vuelta a empezar Sí. otra vez. Es imposible. Entonces me parece que este es el gran reto que tenemos como sociedad y también como periodistas, porque ¿cómo consigues trasladar un mensaje a gente que solo aguanta 15 segundos? Total. Es imposible, es imposible. Hay una cosa que yo tengo un poco de esperanza, que es que, por ejemplo, una de las cosas que he visto en las métricas de la media inglesa en los últimos meses es que cada vez hay más consumo en televisión de YouTube. Sí. Y entonces esto me alegra un poco, porque la gente que ve un vídeo de la media inglesa en YouTube no puede hacer scroll. Exacto. O sea, O le cuesta mucho más televisión, cambiar, le cuesta en mucho televisión. más cambiar. Claro. O sea, te ves el vídeo, o al menos te ves 10 minutos o 15 Exacto. minutos y cambias a otro vídeo, ¿no? Yo soy una de las personas que consume YouTube en la tele, ¿no? Por las noches muchas veces, si no hay nada que me también. interese, me veo algún vídeo en YouTube Sí. en la tele, ¿no? Y yo veo las gráficas y ha subido un montón. O sea, era un 3-5% hace unos años y ahora estamos en el 20%. Sí. Y eso para mí es fabuloso, porque es al menos un hábito de consumo que permite que la gente siga concentrada en un contenido. Sobre todo porque pueden seguir con su móvil, que hay muchas veces este tema de Bueno, esa es la otra. necesitar dos cosas al mismo Que la tiempo. gente no se da cuenta de que la están explotando, porque es la doble monetización. Es decir, mucha gente hoy en día está viendo, por ejemplo, la televisión con su móvil. Entonces, en el móvil te están metiendo anuncios y en la televisión también. Entonces, no solo te mantienen despierto más horas, sino que además te monetizan doble. No, es de locos. Es horroroso. Entonces, para mí estos son los grandes retos que tenemos que afrontar y me parece súper difícil. Así que los periodistas provocaron el apagón de ayer, entonces. Justo, fue culpa del periodismo. Hablando ya un poco más de fútbol y hablando un poco más ya del Harborough, antes de pasar a un poco a hablar del fútbol inglés en general, yo esto lo sé, pero la gente no. Entonces quiero saber pues, qué planes a futuro hay a nivel de club y a ti te gustaría a nivel personal con el Harborough, y luego qué es lo máximo que creéis que se puede conseguir con el equipo. ¿Qué creéis? Creemos. Mira, yo la visión que he tenido siempre en la media y con todo en la vida es lo primero que tienes que conseguir es pasártelo bien. Entonces, mi primera aspiración es pasármelo bien. Que no sea una fuente de angustia, de ansiedad, como de momento es. Pero pero que sea divertido. Para mí y para todos. Que sea algo divertido. Y luego lo que me gustaría es hacer cosas que no se han hecho nunca. Innovar, ser un poco pioneros, porque el fútbol es un deporte, yo creo que mucho más que el baloncesto, por ejemplo. Yo creo que es un deporte muy anquilosado, es un deporte muy tradicional, es un deporte muy movilista, ¿no? Yo creo que el fútbol es un deporte que no ha cambiado ha cambiado muy poco en 100 años. Muy poco, realmente, si lo analizas. La gente dice, bueno, ha cambiado esta norma. No has cambiado una norma, ¿no? Yo creo que está muy poco adaptado a los tiempos actuales, dicho lo cual sigue siendo un deporte para mí apasionante. Pero es verdad que es un deporte que se mueve muy poco y que seguimos con las mismas estructuras mentales en cuanto al fútbol. Entonces yo creo que hay un margen brutal para que los clubes cambien su forma de trabajar. Absolutamente brutal. O sea, hay un margen brutal, ¿no? Entonces a mí me gustaría que este club fuera un poco el espejo en el que mirarse otros clubes para actualizarse. Los clubes tienen que ser más abiertos con los aficionados, tienen que colocar al aficionado. Hace muchos años que las empresas colocaron al cliente en el centro, ¿no? Ya no es me oriento al cliente, no, el cliente está en el centro de mis preocupaciones, ¿no? No voy a hacer este champú y luego iré a vendérselo a aquel tipo. No, aquel tipo tiene que estar aquí, ¿no?
Yo quiero venderle algo a este señor. Vale, entonces, ¿qué quiere este señor? Y entonces lo coloco en el centro de mis preocupaciones. Los fans tienen que estar en el centro de las preocupaciones de un club. O sea, ¿no? Preocupación no tiene que ser a quién fichamos o los derechos de televisión, no. Preocupación tiene que ser la gente. Número uno. Entonces, todo esto implica una serie de acciones, ¿no? Una serie de acciones. Los aficionados tienen que participar más en las decisiones de su club, por ejemplo. Los clubes tienen que ser mucho más abiertos en cuanto a las cosas. Oye, ¿por qué ¿por qué ser tan cerrados? ¿No? Es decir, no, en el vestuario, no puede entrar nadie en el vestuario. Bueno, ¿qué pasa? ¿Vas a dar la fórmula de la Coca-Cola aquí? Y entonces no, nadie lo puede ver. Tampoco vas a decir cosas tan tal, ¿no? Y es una forma también de acercarse a la gente. Y una cosa que me hizo ilusión cuando hicimos este viaje hace poco es que yo insistí en que el entrenador y los jugadores luego se quedaran con los aficionados. No cuesta tanto. Lo hicieron encantados y a la gente le encantó porque te echas unas risas con ellos, te tomas una pinta, puedes hablar de otras cosas, oye, pues de fútbol más serio, o puedes simplemente pues, pasar el rato con ellos, ¿no? Al fin y al cabo, el aficionado es una cosa, los jugadores tienen que entender también, el aficionado es el que les paga el dinero. Exacto. Porque no es que son los derechos de televisión, no, pero los derechos de televisión tienen valor porque alguien ve los partidos. Claro, si no... O sea, al final todo el dinero sale de los aficionados. Entonces, si el aficionado, que es de donde sale todo el dinero del fútbol, no se le tiene en cuenta, entonces no estás haciendo bien, claro, no estás haciendo bien tu trabajo, ¿no? Entonces, pasármelo bien, hacer cosas que no se han hecho nunca, por supuesto, tener éxito deportivo, tratar de ascender. Yo creo que hay un margen para ascender hasta quinta división. Yo, League 2, que ya es fútbol profesional, que es la cuarta división, porque son todos niveles nacionales, diferente de la estructura en España, ya es un nivel donde se maneja mucho dinero. Mucho, yo ya lo veo muy complicado. Pero a quinta, ¿por qué no? Ahí ya te encuentras con gigantes te encuentras gigantes del fútbol inglés. Hace nada estaba el Notts County, hay grandes históricos del fútbol inglés en quinta, el Stockport County. Una cosa que me gusta del fútbol inglés, que ahora comentabas que a partir de cuarta ya es profesional, es el tema de los ascensos, de las finales para ascender, que las celebran en Wembley, en plan, da igual que sea una cuarta división, ¿no? Y es como súper loco, que se llena, la gente lo alucina. Y yo te quiero preguntar si eso crees que sería posible extrapolarlo al fútbol español. O sea, si ves que existe, hay un camino que se puede investigar y decir, en la Cartuja, ¿no? Por ejemplo. Un ascenso. Hay gente que lo está diciendo, o ¿no? sea, Lo de la no Cartuja. Yo lo que creo es que hay una enorme diferencia cultural entre Inglaterra y España en la forma en que los aficionados viven su equipo. Los aficionados en Inglaterra, para empezar, hay una cosa que es que si tú naces en un pequeño pueblo, pues como Harborough, tú eres del Harborough. Estás en séptima. Entonces hay gente que pues también le va al Leicester, que es el equipo grande, que está más cerca, ¿no? Primera, séptima. Pero si tú eres de un pequeño pueblo que tu equipo está en tercera, tú erí de ese equipo y vas a ver a ese equipo, ¿no? Y odias a los demás, además. Y no se te ocurre, no, pues voy a ser del Arsenal también. No, yo ya tengo un equipo, no necesito más. Y luego la gente vive su club, está en el centro de su vida. Aquí en España, que la gente es muy pasional y vive mucho el fútbol, pero aquí en España vivimos y lo veo por mí, yo también, yo soy aficionado al español toda mi vida, desde que era pequeño. Entonces, cuando era más joven, porque el aficionado al fútbol vive una curva, ¿no? Que esto está muy estudiado, pero tú eres muy aficionado en tu juventud, cuando tienes familia, digamos que tu asociación con el club normalmente cae, y cuando tus hijos ya están en edad de empezar a ir al fútbol, vuelves para llevarlos a ellos, ¿no? Y de esta forma se va transmitiendo, que son las cosas bonitas del deporte en general, que se va transmitiendo y es una cosa que te une con tus hijos, ¿no? Entonces yo creo que hay una diferencia cultural, que es que el aficionado inglés coloca al club en el centro de su vida, ¿no? No el día de partido, todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y, pues, por ejemplo, hay tortas para ir a los partidos de visita. Es decir, en la Premier League hay una alocación máxima para los visitantes de 3.000. Está siempre agotado. Claro. Es decir, en todos los campos de la Premier League y en segunda división, y en tercera y en cuarta, hay 3.000 tíos, como mínimo, hay 3.000 tíos que cada fin de semana, en cada uno de los 10 campos donde se está jugando, hay 3.000 tíos que han ido a seguir a su equipo. Y hay tortas, va por un sistema de puntos, porque hay un exceso de gente que quiere ir. Y se cruzan. A mí una cosa que me impresionó, yo me acuerdo una vez, hice un desplazamiento, porque los desplazamientos son muy divertidos. Una vez hice un desplazamiento con otro equipo de tercera y era de Londres a Manchester. Entonces me fui en el autobús, hice todo el tal. Entonces se paran en una estación de servicio. Y de repente veo otros autobuses con más aficionados. Digo, ¿y esta gente? Dicen, mira, aquellos son los del Everton que se van. Era un miércoles, era entre semana. Dicen, mira, aquellos son los del Everton que van de Liverpool a Londres porque juegan con el Queen's Park Rangers.
que claro, se van desde Liverpool a Londres, ven el partido, después del partido, vuelta para arriba en el autobús y al día siguiente a trabajar. Que además ahí se levantan mucho más pronto que Claro, aquí. claro, muchas horas. También se acuestan más pronto. Sí. Y, justo esos días no, pero... Y entonces era, en esta estación de servicio se cruzaron autobuses de todos los equipos que estaban viajando por todo el país un martes o un miércoles para ir a ver a su equipo en Copa de la Liga, que ni era ni la Copa, es la Copa de la Liga que no le interesa a nadie. Y llenan, y entonces, quiero decir, forma parte de su vida. Entonces tienen esta costumbre de estar mucho más asociados. Entonces hay asociaciones de aficionados, son mucho más activos, están siempre organizando cosas. Es otra cultura, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil. Aquí en España quizás sí que hay algunos equipos que sí que tienen como un aficionado muy volcado, pero es verdad que al final se acaba dividiendo todo entre Madrid, Barça y poco más. Es complicado, es complicado. Y los away days en España, que habría que buscar un nombre, ¿no? Los días de visita. Claro, es que a mí me hace gracia. Yo soy del Español, soy muy crítico con mi propio equipo, pero el Español, y lo cito porque es mi equipo y no pasa nada que me meta con ellos, no, pero me hace gracia de vez en cuando dicen, no, desplazamiento masivo a Villarreal, ¿no? 300 personas. Claro, y son 500 personas. Y yo pienso, pero si en la Premier League hay 3.000 tíos cada fin de semana que se van a ver a su equipo a la otra punta del país. Y aquí tienes que ir a Villarreal, que te vas en coche, te tomas como yo he hecho varios, yo hice varios con el Español, ¿no? Yo me acuerdo haber ido a Logroño, a Villarreal, a Valencia, a San Sebastián, a Madrid, me hice un montón. Y entonces, claro, era muy divertido porque tienes un grupo de amiguetes del equipo, te vas a pasar el día fuera, te ibas a Villarreal o Valencia, tomabas una paella, luego ibas al campo y después del partido pues te volvías, ¿no? Pero no existe tanto esa cultura en España, ¿no? Ahora estamos hablando de los aspectos positivos de la cultura del fútbol inglés. ¿Qué aspecto negativo crees que hay que no se tiene en cuenta desde España? Porque en España se vanagloria mucho la Premier League y el modelo del fútbol inglés y tal, y muchas veces hace de menos lo propio y hay cosas que quizás se pasan de largo. Los ingleses tienen muchos problemas. muchos problemas. Para empezar, y esto es serio, está muy asociado el fútbol con el alcohol. Entonces, cuando ellos tienen un partido a las 3 de la tarde, y esto lo he vivido mucho y he estado ahí, ¿no? Pero tienes un partido a las 3 de la tarde, a las 9 estás en el pub con tus colegas. Te estás tomando cervezas a las 9 ya, para llegar ya absolutamente frito al partido de fútbol. De hecho, cuando hay un partido de alto riesgo, se pone muy pronto, para que no les dé tiempo a beber. Es que es muy cuando hay un derbi se ponen a las 12:30. Qué fuerte. Porque dicen, 12:30, bueno, van a empezar a 3 mamarse pintas. a las 9:10, pero si lo pones a las 5:30 de la tarde, aquí va a haber tortas. O no llegan. Claro, porque llegan cocidísimos. Entonces hay un problema con el alcohol, eso es así. En general la sociedad, el fútbol no es más que un reflejo de la sociedad, entonces hay un problema con el alcohol, hay un problema con las apuestas, eso es una cosa súper cultural inglesa, o sea, les encanta apostar, les entusiasma, es una cosa muy cultural. Y luego hay una especie de leyenda que siempre me hace gracia, claro, yo no lo desmiento porque va en mi contra, pero siempre hay esta idea de, uy, qué ambiente hay en los campos ingleses. Y es mentira. Es mentira. Yo he ido a millones de partidos en Inglaterra. Hay 2, 3 aficiones que canten, el resto no canta absolutamente nadie. Hay mucho más ambiente en Argentina, en México, en muchos campos de España. Hay mucha gente que de vez en cuando viene a un partido y dice, oye, pues qué callado, ¿no? La gente y tal. Digo, sí, no sé. Dice, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Digo, no, siempre así. Aquí no canta nadie. No en vano, uno de los cánticos más utilizados por los equipos ingleses, por los aficionados ingleses, es This is a library. Claro, porque una cosa que pasa, esto pasa siempre, fíjate, es una cosa curiosa. Como van 3.000 del equipo visitante, eso sí hacen ruido. Van los 3.000 que sí cantan. Hombre, claro, después de hacerse no sé cuánto. Claro, hace poco fui a un partido Wycombe-Charlton y entonces había 2.000, porque ocupaban toda una grada, había 2.000 o 3.000 visitantes y había 6.000 locales. Bueno, los únicos que cantaron 90 minutos fueron los visitantes, porque van los que cantan, Y por supuesto todo fue, esto es una biblioteca, your support is fucking shit, que es otro clásico. O sea, claro, todo el recital. Que yo pensaba, y los otros ni contestaban. Pero claro, yo pensaba, pero contesta el orgullo. algo, claro, saca el orgullo. Otra clave, yo creo, y mezclando un poco el mundo del fútbol y la comunicación. A día de hoy hay muchos documentales, storytelling, marketing acerca de los equipos. ¿Hasta qué punto distorsiona esto la imagen real del club de fútbol? Yo he visto varias series de fútbol inglés, precisamente documentales. ¿Hasta qué punto es real todo eso que se ve o distorsiona un poco lo que pasa dentro? Bueno, es un caso interesante esto que dices, porque
Esto es una cosa que en fútbol se empezó a hacer con Ted Lasso, Es porque verdad. la NBC compró los derechos de la Premier League y no mucha gente veía la Premier League en Estados Unidos. Dijeron, ¿qué contenidos podemos hacer para que la gente se aficione? Y dieron con la clave de hacer contenidos de ficción. Y también está la posibilidad de hacer contenidos documentales, ¿no? Exacto. Pero se han dado cuenta que este tipo de contenidos, que ahora existen en Fórmula 1, existe en Sí. tenis, existe absolutamente en todo. Claro, que este tipo de contenidos ayudan a acercar a las personas, generas un storytelling con los protagonistas, con los pilotos de la Fórmula 1, con los tenistas. Sí. Y entonces consigues que la gente luego vea efectivamente los partidos, ¿no? Porque claro, mucha gente dice, oye, pues yo la Fórmula 1 pues no conozco a ningún piloto, ¿no? Bueno, los conozco de nombre, pero no sé cómo son y tal. Luego ves esta serie Y te enganchas. que está bien hecha, que tiene un storytelling, que oye, este es divertidísimo, no sé qué, venga, el domingo vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo Sí. queda, porque es como nuestro amiguete, ¿no? Entonces, creo que han dado con la clave para llegar a audiencias mucho más grandes. Claro, la audiencia de la Fórmula 1 o del tenis o del fútbol inglés es la que es. Ujú. Entonces, ¿cómo consigues que esa audiencia, que es los hardcore fans del tenis, de la Fórmula 1, cómo consigues ampliarla? ¿no? Sí. Porque es muy difícil que el tío que no, yo no veo Fórmula 1. ¿Cómo consigues que yo, que en general me interesa el deporte, que yo vea Fórmula 1? Bueno, si me engancho a esta serie, los conozco, entiendo cómo funciona el deporte, el domingo voy a ver la carrera seguro. Sí, total. El domingo voy a ver la carrera seguro. Llegas a un público mucho más amplio, potencialmente interesado, porque si has visto la serie, en algún momento quizás te interese ver una carrera. Sí. Y entonces todos los deportes, todas las ligas lo hacen. Y me parece que es una forma estupenda de hacerlo. En respuesta a tu pregunta más concisa sobre qué hay de cierto, qué no, yo... En cuanto al fútbol, creo que no mucho. Por eso a mí no me interesan mucho estos documentales, tengo que decirte la verdad. Porque, ¿sabes qué pasa? Si el club lo hace bien, Sí. tiene en el contrato una cláusula que dice yo revisaré la edición Claro, y todo lo que no obvio. me parezca lo quito. Sí. Entonces, claro, siempre cuando veo esas series pienso, estoy viendo esto que no está mal, pero la parte realmente lo interesante guay no está. está Claro. cortado. Claro. Y además de repente ves una escena que dices, aquí ha pasado algo antes, Sí. ¿no? Aquí Que- están enfadados Están- por algo. Claro, estoy viendo algo exacto. que No ellos me lo quieren que vea. cuentan. Exacto. Sí, ¿no? es Entonces, verdad, es entonces siempre verdad. pienso, me están enseñando esto porque quieren Sí, que es vea verdad. esto. Luego hay casos extraordinarios, como el documental del Sunderland, donde evidentemente nadie pensó en meter esa cláusula en el contrato y sacaron todas las vergüenzas y todos Necesitaban los el dinero, desastres necesitaban el y dinero. de cómo un club se hunde en la más absoluta miseria. Y por eso para mí es el mejor documental, porque es el único donde no hay filtro ninguno y estás viendo cómo gente está apuñalando su club a plena luz del día. Es increíble. Vaya barbaridad. Uno de los documentales, aparte del Sunderland, es un equipo que está haciendo historia de una forma muy bestia y que acaba de llegar a Segunda División, que tiene bloqueado de cierta forma a la media inglesa Es en verdad. redes sociales. No el Wrexham como ¿Cómo? tal, pero la página web de la ciudad de Wrexham. Esto fue algo que descubrimos el año pasado porque hicimos un vídeo que no les gustó demasiado. Sí. Pero la realidad es que lo que han conseguido es absolutamente apoteósico. Son 3 ascensos seguidos, están ya en Segunda División. ¿Cómo ves tú y cuánto crees que ellos enseñan y están dispuestos a enseñar del club? Porque al final no dejan de ser 2 estrellas de cine como Ryan Reynolds y Rob McElhenney. A ver, para la gente que no lo sepa, el Wrexham es un club galés que cuando llegaron Ryan Reynolds y Rob McElhenney estaban en quinta división. Entonces ahora llevan 3 ascensos consecutivos y ya están en segunda. Y Leo Lear quiere hacer esto. Lo Ahí que está. pasa es que yo quiero hacerlo bien. Toma, el palito. ¡Pam! Es el Manchester City de las divisiones inferiores, las cosas como son. Claro. Las cosas como son. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente han conseguido ascender porque tienen mucho dinero. Claro. Que tienen mucho dinero. Lo cual no impide que también hayan trabajado bien. También hay que saber acertar con el dinero. Por eso, por porque- eso, No, por, claro, puedes por eso, tirarlo. por eso pongo el ejemplo del Manchester City. El Manchester Claro. City es un club que ha metido mucho dinero, pero también lo ha metido bien, porque el Manchester United en la misma época ha metido más dinero y ha sido un Y- desastre caótico. Es decir, tú tienes que tener dinero, pero luego tienes que saber utilizarlo. Claro. Ellos tienen mucho dinero y lo han sabido utilizar, ¿no? Sí, no sé si por eso que pasó no les tengo mucha simpatía, pero que como club sí es un club histórico, el Wrexham es un club súper histórico. Pero no, ¿sabes qué pasó? Que hicimos un vídeo y nosotros en realidad queríamos acercarnos. Es el clásico ejemplo de quiero acercarme a dar un No puede abrazo, ser. pero sale mal y En su tropiezo cabeza era y le doy una... espectacular. Mira, esto me recuerda una anécdota que me pasó en un vuelo a Río de Janeiro. Bueno, es igual. Nosotros queríamos acercarnos a ellos y que nos dieran una entrevista a Ryan Reynolds. Entonces, Todo mal. pensamos, vamos a hacer un vídeo y vamos a pedirle a nuestra comunidad en el vídeo Que vaya. que les escriba para que ellos vean que somos una comunidad muy grande y que les interesa darnos una entrevista.
Bueno, nos bloquearon, se lo tomaron fatal, porque la gente de los nuestros empezaron a escribir y dijeron, qué pesado estos tíos, ¿por qué no ¿Quiénes paran son de estos? escribirnos quiénes son? Hemos tenido una avalancha de gente escribiendo quiénes son estos idiotas y tal, y nos bloqueó todo el mundo. Y entonces ahora con el Wrexham no No pueden tener relación. estamos no en, existe. en talking terms. No, a ver, here we go. No nos hablamos. No nos hablamos con el Wrexham. Yo confío en volvernos a hablar en algún momento, pero de momento no. No, por nuestra parte no hay problema. Qué Yo, fuerte. Por o sea, cerrar un poco esta parte de la media inglesa, te quiero pedir que compartas con nosotros a lo mejor un momento, un recuerdo que tengas así en mente bueno, de estos años de la media inglesa que pueda ser interesante, que te recuerdes con cariño. Un momento. bueno, O que recuerdes por horror. También me vale. tengo muchos de los dos. Tengo muchos de los dos. Pero sobre todo para mí fue muy emotivo uno de los primeros viajes. Nosotros organizamos un viaje con gente de la comunidad cada año a ver partidos en Inglaterra. Y recuerdo con mucho cariño y de forma muy emotiva uno de los primeros que hicimos. Fuimos a ver al Wycombe, que es un equipo de tercera división, que jugaba en la última jornada un partido en casa que tenía que ganar para meterse en playoff. Y vino mucha gente, la gente se lo pasó muy bien y fue un día en que me di cuenta del impacto que teníamos, ¿no? Porque nosotros, que le debe pasar a mucha gente que hace contenidos digitales, ¿no? Pero nosotros, mucha gente cuando me ve y tal, me dice, oye, yo es que no os veo para informarme o porque me interesa el Liverpool, el fútbol inglés, muchas veces ni veo fútbol y tal, porque me hacéis compañía, porque lo he pasado mal y porque cuando os veo me río y me lo paso bien y me olvido de los problemas que tengo. Y yo, la verdad es que a lo largo de estos años he recibido muchos mails muy trágicos de gente que quería compartirnos cosas muy trágicas que le habían pasado en su vida y darnos las gracias por, y lo he pasado muy mal, me ha pasado cosas terribles, absolutamente terribles, pero bueno, pues viendo vuestros vídeos pues se me va pasando y me hace compañía y se me van olvidando los problemas, ¿no? Y a mí estas son las cosas que más me llegan cuando me doy cuenta que de alguna forma ha tenido un impacto positivo sobre la vida de alguien y he podido ayudar a alguien. Al final estos son los momentos que yo me quedo. La parte positiva, ¿no? Un poco de las redes sociales y Sí. de llegar a todo el mundo. Lo bueno que tiene. Por cambiar un poco de tercio. Ha traído una camiseta ahí. Cambiamos de la pelota Antetokounmpo. de De cuero a Antetokounmpo, la pelota naranja y te has traído la camiseta de, ¿cómo lo dices? Ni más ni menos. Antetokounmpo. Ni Giannis más ni Antetokounmpo. menos, Esta camiseta yo creo que no sé por qué la tienes y de dónde sale. Así que si Yo puedes tampoco- contárselo a la gente. Yo tampoco me acuerdo muy bien, Vale. pero fue algo así. Vale. ¿Tiene que ver con la anécdota del avión a Brasil? No tiene que ver. No tiene que ver. Luego si quieres te la cuento. Es una de las mejores anécdotas que tengo, de las que se pueden contar. No, esto es porque un día estábamos grabando un vídeo y alguien habló de Antetokounmpo. Sí. Y entonces, o estaba en el guión y tal, y yo no tenía absolutamente ni idea de quién era y no era capaz de pronunciar el nombre. Entonces me hizo mucha gracia el nombre. Entonces, Antetokounmpo. Y alguien, como nos pasa siempre, me regaló esta camiseta, Milwaukee Bucks, que no sé si siguen los Milwaukee Bucks. Sí, sí, cuidado sí. que igual cambia pronto, pero. ¿Ah, sí? Sí. Giannis Antetokounmpo. Ahora soy muy fan de él. O sea, ya conozco su vida y obra, pero no lo conocía. Y entonces, bueno, apareció en un vídeo. No sé por qué, no recuerdo cuál fue el motivo, pero me hizo mucha gracia el nombre y además era absolutamente incapaz, casi me da un ictus intentando pronunciar el nombre. Finalmente lo logré, de lo cual estoy muy orgulloso y ahora lo tengo súper memorizado. Y entonces alguien le hizo gracia que tienes que tener una camiseta de Antetokounmpo y me la he puesto varias veces para hacer vídeos, ¿eh? Sí. A día de hoy entiendo que tienes que tener en tu mente más de 7 ligas inglesas y tienes que intentar llegar a todo, pero no sé si hay algún momento en tu vida que hayas sido más aficionado a la NBA o que veías más baloncesto. Si tienes algún jugador así que seguías... Bueno, yo era mucho más aficionado al básquet que al fútbol. Mucho más, porque lo comentaba antes de empezar a grabar que... claro, yo crecí en los 80s y en los años 80 el baloncesto y el fútbol, que a mucha gente joven hoy se lo explicas y no se lo cree, porque hoy el fútbol está al gigante y Sí. arrasa con todo en los medios y en cuanto a afición de la gente joven y tal, pero en los años 80 el baloncesto y el fútbol estaban al mismo nivel. Al Qué mismo locura. nivel. Que O sea, vuelva. había el mismo Ojalá, interés. ¿eh? Que vuelva. Había el mismo interés en fútbol y básquet. Y yo era más aficionado al baloncesto, porque en realidad yo creo que como deporte es más divertido el baloncesto. A mí me parece No más seré yo divertido. quien lo diga. Me parece más divertido. Hay el más baloncesto. estímulos, más emociones, Pasan pasan más más cosas. cosas. Pasan- Desde luego pasan más. Sí. No, pasan más cosas, me parece más espectacular, o sea, te mantiene enganchado todo el rato. A mí me encanta, yo también lo comentábamos antes, fui, bueno, he ido a muchos partidos de baloncesto en mi vida. De hecho, de Juegos Olímpicos he ido a varios, porque no solo fui a Francia-Canadá de cuartos en los Juegos de París, en Londres
fui a ver una semifinal que creo fue España-Serbia, si no recuerdo mal. Vi En también el pic de la selección macho. española. vi también semi. Y entonces yo era más aficionado al baloncesto y todos jugábamos. O sea, yo recuerdo en el cole todos jugábamos. O sea, ¿Se te da bien el baloncesto? En la época se me daba bien. Yo jugaba Ojo, mucho cuidado, más. Solo voy a decir Yo que- jugaba mucho más. Solo mucho decir más. que hace 3 añitos hubo un 3x3 en el que 2 de las 3 personas que están sentadas aquí dieron una masterclass con una muñeca impresionante. Y yo no estaba. Y no estaba, tía. Pero sí, yo era más aficionado. Además, era una época muy chula. Yo soy de Barcelona, yo crecí en Barcelona. Y era una época muy chula. Claro, yo como aficionado en el fútbol del Español, pues yo le iba al Joventut. Claro, Yo me esto es acordaba, así, ¿no? esto es así. Y entonces era una época donde la Peña tenía unos jugadores de locos. Ujú. O sea, yo creciendo pues estaba Margall, luego llegaron ya los Villacampas, Jufresa. Era un equipazo de locos. Imagínate el grado de pasión que yo me fui a varias Final Four desde aquellos guay. años. Yo vi al Barça palmar en Zaragoza con un triple en último segundo. Esto fue en el año 91, creo. ¿Se celebró aquel triple? 91. Me dio un poco igual, no te quiero engañar. Vale. Me dio un poco igual. A mí me invitaban a la Final Four, dije encantado de la vida porque me encantaba el baloncesto. Luego fui a Estambul, que aquello fue yo creo en el 92, cuando nosotros palmamos, la Peña Palma, al final, que me acuerdo me rompió. Además jugamos la semifinal contra Estudiantes, imagínate qué tiempos. Jugamos la semi de Qué la Final Four locura, me contra parece. Qué Estudiantes. barbaridad, No, espera. Ay, ahora no me acuerdo. No, es que ahora no me acuerdo. No me acuerdo si jugamos contra Estudiantes, no, pero Estudiantes estaba en la Final Four seguro porque yo, que fui con mi madre en aquella Final Four, porque ella era una persona que me quería mucho y entonces se aficionaba mucho a las cosas que yo me aficionaba. Entonces, como yo era muy aficionado al baloncesto, Y dijo, hey, llegó. vámonos a Estambul y vamos al partido, ¿no? Entonces conseguimos entradas para el partido y fuimos a Estambul, que es una ciudad estupenda además, o sea, no es un sitio precisamente malo para ir a pasar también de viaje unos días. Y entonces me fui con la afición de Estudiantes un rato porque no paraban de animar, era súper divertido. Entonces estuve un buen rato con ellos, ¿no? Entonces palmamos la final. Y luego, en el año 94, con mi madre dijimos, vamos a Tel Aviv, porque en el año 94 la Peña Tu volvía a madre estar... creo que se aficionó contigo porque, claro, los viajes Claro, a eran- viajar Claro, a Estambul. Y entonces Eran dijimos, potentes. vamos a Tel Aviv. Y entonces recuerdo la conversación y decir, yo creo que no sería capaz de soportar otra derrota en el último segundo. Y no fuimos. Y entonces fue la Peña la que ganó Olympiacos. Oh, Dios. Y ahí es donde empieza la leyenda mufa inglesa. de... Efectivamente. La Pero mufa en inglesa. aquella ocasión ganamos. Además fuimos nosotros con un triple al final. Además una final súper cerrada que fueron marcadores de 50 y pico. Y fuimos nosotros los que ganamos la Copa de Europa. Además un equipo, pues eso, era un equipo de locos al que teníamos. Está Ferran Martínez también, que había estado en el Barça. Sí. Morales, bueno, un equipazo. Y sí recuerdo con mi madre, yo tenía... ¿Cuántos años debía tener en esa época? Pues debía tener 20 años, debía tener en ese momento 19 años. Me acuerdo de verlo en casa con mi madre y coger el coche e irnos a Badalona. Nosotros vivíamos en Barcelona. Fuimos a Badalona para vivirlo. Entonces ahí con el claxon todo el y mundo. tal y no sé qué. Qué bueno. Y la verdad es que fueron unos años que yo era más aficionado al baloncesto. Es que has vivido toda la época dorada Sí. del baloncesto. Es que era una yo pasada. creo. Es que en esa época, claro, además en el Barça tenías a Epi, a Solozábal, Chicho Sibilio, De la Cruz. Entonces era una pasada. Yo me acuerdo de ir mucho al Palau Blaugrana porque me llevaba mi tío era abonado, y entonces me llevaba al Palau Blaugrana, ¿no? Sobre todo cuando jugaba la Peña. Me acuerdo una vez, fue horrible. Claro, yo como aficionado, yo era muy jovencito, yo como aficionado de la Peña, ahí callado, en el Palau Blaugrana, y nos ganan con un triple al final. Y me acuerdo de levantarme y salir llorando. Te lo juro, lo recuerdo como si fuera ayer, ¿eh? Lo recuerdo como si fuera ayer, con una rabia. De no poder ni gritar. Te de lo juro, enfado. te lo juro. Salí llorando y me acuerdo de salir solo por el túnel, llorando, desconsolado, pensando, qué Y injusticia. tenemos varios jugadores que en la selección española, pues no sé, los Rudy, Ricky, toda esa gente que quizá también en la Peña pues Sí. hizo unos momentos increíbles que yo creo que todos tenemos en la memoria. No sé si tenías algún favorito en la selección, porque es que lo tienes complicado. Quiero decir, esa selección creo que todos eran favoritos de todo el mundo. Pero no sé si alguien te gustaba un poquito más. A mí una de las cosas que siempre me identificó mucho con la Peña es que es una cantera de baloncesto, ¿no? Y es un club muy asociado con la gente joven, que hay una educación detrás, ¿no? Como pasa en algunos sitios, por ejemplo en Italia, ¿no?
que también hay clubes muy tradicionales, ¿no? Entonces a mí siempre me ha asociado con la gente que es formada en la cantera, con todos, te diría, ¿no? De aquella época, desde luego, Villacampa era mi claro favorito, ¿no? Era mi claro favorito. Me gustaban todos, tengo que decir, ¿eh? Pero Villacampa pues representaba, ¿no? Era el tipo... en fin, era además el anotador, era el capitán, era la persona, ¿no?, con más autoridad, y luego además estuvo asociado al club durante muchos más años, por supuesto, incluso una vez dejado el baloncesto. Y luego de la época posterior, la verdad es que todos siempre he tenido una cierta asociación con Ricky, con Rudy, con todos estos formados en la cantera. Siempre les he tenido un cariño especial y siempre, la verdad, como jugadores nacidos en el club, siempre he seguido la trayectoria a posteriori, ¿no? Sea en selección o sea en club, porque siempre los he considerado todos estos, ¿no? Los jugadores, pasa también en el fútbol, ¿eh? A mí al menos me pasa, que el jugador que nace en tu club es como de alguna tuyo, forma es es un tuyo poco toda más la propio. vida, ¿sabes? Sí, se puede jugar a otro club, pero el suyo es este, ¿sabes? Esto no nos lo va a quitar nadie, es como el primer amor, ¿no? Total. Cuando estabas en esa época que te gustaba más el básquet que el fútbol, ¿eras más del baloncesto europeo o te hacía un poco más tilín el rubio de los Boston Celtics? La verdad es que iba a decir NBA, pero bueno, seguía los dos. Yo me acuerdo que una cosa que pasaba es que en aquella época los domingos a las 12 se transmitían abierto, que esta es otra cosa que es fundamental para hacer afición, Total. que es dar cosas en abierto, es así, ¿no? Entonces, el domingo a las 12 había un partido bueno de baloncesto español que daba, ¿no? Y esa era la hora, yo ya os he dicho que crecí con mi abuela, esa era la hora a la cual me iba a misa con mi abuela, ¿no? Mi abuela era muy creyente y me iba a misa. Entonces, hasta cierta edad no me quedaban más narices que perderme los partidos. Pero ya llegó una edad que dije, yo ya soy mayor. Y entonces le decía, mira, está jugando la Peña, yo no puedo ir a misa. Esta es mi religión. La Peña es mi religión. Entonces llegué a ¿no? un pacto con ella que era, vale, tú te quedas viendo el básquet, domingo a las 12, pero has de ir a misa por la tarde. Y entonces me acuerdo con horrores de las misas de 7 los domingos, porque claro, me iba yo solo, no había nadie en la calle, estaba toda oscura y en misa de 7 éramos yo y dos señoras de 97 años que creo que alguna falleció durante la misa. O sea, creo que perdieron claramente creyentes durante la celebración. ¿no? Que perdieron feligreses, ¿no? Índice de feligreses, 3, luego tachado, 2, porque ha muerto la señora María. Y entonces recuerdo esas misas con horror, pero me valía la pena porque me permitía poder ver el partido de las 12. Entonces veía mucho fútbol, mucho baloncesto español, pero también veía mucha NBA. Yo tuve la suerte que también hablábamos de esa época de Barça-Madrid, pero claro, a mí me tocó la gran rivalidad de Lakers y Celtics. Total. Entonces a mí me tocó, por un lado, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Worthy, compañía, Lakers, y por otro me tocó, pues eso, los Larry Bird, Kevin McHale, Danny Ainge, Dennis Johnson. Y es que por mucho que haya visto documentales acerca de ello, haya leído libros, yo no me puedo hacer, o sea, como que no me hago la idea, ¿sabes? Era de cómo increíble. debía ser ese Yo sé momento. que hay buenas series ahora, yo las he Sí, visto. por eso. Las he visto porque, claro, es de mi época. Claro, pero que lo tienes que recordar al final es diferente, porque, bueno, yo lo veo y me puedo hacer la idea, ¿no? Pero el vivir ese momento tenía Además, que en ser... las dos franquicias que Claro. han acabado siendo las dos más grandes de la historia de la NBA. Además, en lados opuestos del país, Claro. representando con una visión totalmente Culturas diferente. distintas. Entonces, yo no sé muy bien por qué, sinceramente te lo digo, yo me decanté por los Celtics. No sé por qué. Me encantaba Larry Bird. Sí. O sea, creo que fue por Larry Bird. Porque en esa época te haces de los equipos porque hay un jugador que te llama, ¿no? Sí. Y a mí Larry Bird no sé por qué, porque no es precisamente no es como el estándar. Villacampa era un tío pues con mucho porte, pero Larry Bird no. O sea, No, una cerveza una barriga como de cervecero y tal. Pero no sé, tenía un carisma a su alrededor, ¿no? Entonces yo luego leía mucho, yo me compraba las revistas de básquet, ¿no? Entonces leía mucho, entonces Larry Bird, que se ha metido una pelea aquí, una pelea allá, y esto ya me parecía, este rollo macarrilla, pues también me gustaba, ¿no? Y luego me acordaba mucho pues en los concursos de triples, Larry Bird, que tenía pues como un aura, ¿no? La forma de... me acuerdo aquella vez que lanza y mantiene la mano diciendo, ya sé que esto va a entrar, ¿no? Entonces esta seguridad, este saber, ¿no? Y entonces esta rivalidad era brutal, absolutamente extraordinaria, ¿no? Pero también hablas mucho de esos jugadores destacados en España, y ¿cuál crees que era un poco la diferencia entre el baloncesto español? O sea, ¿qué destacábamos aquí en comparación con el baloncesto de allí, que era más quizá un show, todo lo que decías, ¿no? Lo que te llegaban todas las noticias, no sé un poco cómo vivías esa diferencia. Pues no sabría decirte. Sí recuerdo el cruce de caminos en el 84.
Esto lo recuerdo, yo en esa época, mira, imagínate, no había cumplido 10 todavía. Y lo recuerdo perfectamente levantarme por la noche o acostarme muy tarde, que era una anomalía para un niño de esa edad. También lo recuerdo, por ejemplo, el Mundial 86. Recuerdo el Mundial 86, que me pasó lo mismo, que fue en México, en el de fútbol, y recuerdo lo mismo, ¿no? Recuerdo un partido con Bélgica de España, que te quedabas hasta muy tarde o tal, y era una anomalía. Entonces yo recuerdo, por ejemplo, mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño, y recuerdo en alguna ocasión, pues por ejemplo, estar con mi padre, que así como con mi abuela era una cosa... Digamos, había misa, por ejemplo. Con mi padre era todo lo contrario. Era... Si hay un partido a las 3 de la mañana, ¿por qué no quedarnos a las 3 de la mañana? No hay ningún problema, ¿no? Con lo cual yo intentaba siempre irme con mi padre cuando pensaba que había partidos que podían necesitar una hora extra, ¿no? Trasnochar con papá. Exacto. Porque con mi abuela era bastante imposible. O sea, tenía que ir a escondidas al salón, era muy difícil todo. Y entonces... Recuerdo el cruce en el 84, ¿no? Porque evidentemente en los Juegos de Los Ángeles España pues hace un papel extraordinario y es cuando además en la NBA se empiezan a interesar en jugadores españoles, se va Fernando Martín y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues recuerdo ese choque de caminos. Yo en la época como niño, te soy sincero, no veía tal diferencia, ¿no? Claro. Es decir... Porque, claro, el nivel entre los que competían era el mismo. O sea, quiero decir, los dos equipos, ¿no? Entonces yo veía a los dos equipos, yo con 10 años o con 12 años no era capaz de discernir, es que este es mucho mejor que el otro, ¿no? Sí. Sé que me maravillaban por cosas diferentes, ¿no? Yo veía a Magic Johnson, por ejemplo, y era una cosa extraordinaria, ¿no? Y luego tuve la suerte de verlo en directo en el 92. Y era una cosa extraordinaria. Qué barbaridad, ¿eh? Y en cambio el baloncesto español pues tenía otras cosas, pero era igualmente apasionante. Yo recuerdo... Era todo como más casero, pero yo recuerdo, no sé, triples de Solozábal en el último segundo y era una cosa impresionante, Impacto ¿no? también, sí. Claro, sí, y el ambiente en el Palau o en Badalona pues Brutal. Era brutal siempre. Y encima si estaba a la par Y en las del Final fútbol. Four ni te cuento, cuando había equipos griegos, cuando había equipos Ya. en la época yugoslavos, imagínate. Con todo lo que aquello implica. Claro. Por ir acabando, esta temporada tenemos un nuevo reto, te lo hemos contado antes. Ahora es fuera de cuando hago el cámaras. ridículo, ¿no? Ahora vamos a intentar que no pase lo peor. Vale. Tienes Difícil. un minuto para Un minuto, es que intentar- además es con tiempo. Claro. Buah, soy claro. malísimo. Tienes un minuto para Voy a decirme, colapsar. entre las dos opciones que te voy a plantear todo el rato, ¿cuál tiene más seguidores en Instagram? Son clubes de la Liga Endesa con más seguidores en Instagram. Es el momento del día, Ilie, donde te tienes que concentrar. Una Es persona, el minuto, una persona el que minuto no de concentración. consume redes sociales. Buah, esto puede salir Este es muy bien o muy espectacular. mal. Este es espectacular. Es Puede que salir esto muy bien o muy Es que no mal. sé de nada. Es Esto- una cosa esto increíble. Esto Porque es podría haber increíble. sabido algo de algo. No. No. Bueno, es Vale. una moneda al aire. Cuando Es- estés es listo. literal. No, cuando quieras. No tengo forma de prepararme para esto. Bueno, vamos a Vale, tener pues ahí. dale, 3, Tengo que 2, decir, un momento. Tengo que decir el que tiene más de las dos opciones. Sí. Que en realidad da igual. Podría decir el que tiene menos. Igual acertaría más. Vale, el que tiene más. Va. ¿Qué te 3, suena? 2, Venga. 1. ¿Barça o Baskonia? Barça. ¿Baskonia o Básquet Girona? Baskonia. ¿Básquet Girona o Baxi Manresa? Manresa. ¿Manresa o Casademont Zaragoza? Zaragoza. ¿Zaragoza o Covirán Granada? Zaragoza. ¿Covirán Granada o Dreamland Gran Canaria? A ver, ¿cuál era Gran Canaria y quién? ¿Granada o Gran Canaria? Gran Canaria. ¿Gran Canaria o Lleida? Gran Canaria. ¿Lleida o Juventud de Badalona? Juventud. ¿Juventud de Badalona o La Laguna Tenerife? Juventud. ¿La Laguna Tenerife o Leima Coruña? La Laguna Tenerife. ¿Leima Coruña o Moramanca Andorra? Andorra. ¿Andorra o Real Madrid? Real Madrid. ¿Real Madrid o Breogán? Real Madrid. ¿Breogán o Bilbao Basket? Breogán. ¿Bilbao Basket o UCAM Murcia? 3, UCAM Murcia. 2, ¿UCAM Murcia Unicaja? 1. Unicaja. Tiempo. ¡Solo has No fallado me lo puedo una! creer, no me lo puedo ¿En creer. serio? O sea, no me lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Solo has fallado una! ¿Cuál la última La de de las últimas? Breogán y Bilbao Basket. Has dicho Breogán, creo. Yo estaba flipando porque digo, no me lo puedo creer que va a acertar todas. O sea, así al aire, tirando así. Bueno, y... tenía una ventaja, que es que he tirado de clubes históricos. Claro, literal. Entonces he pensado, No, totalmente. Manresa, bueno, pues Manresa jugaba cuando yo era aficionado al... O sea, O ya sea, tenía equipo Pues potente. Manresa, que lo has dicho, tiene solo 3.000 seguidores más que Girona. Qué barbaridad, ¿eh? Lo ha acertado prácticamente todo. Increíble. Ha fallado una, le han faltado Creus ahí un se llamaba par. el de Manresa, Yo mi estoy tío, Creus. alucinando, de Increíble. verdad. Mis dieces. Chichi Creus se entiendo, llamaba. no entiendo. Bueno, Sí, sí. ojo, no. Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien. No, muy bien. increíble, sobradísimo. Estoy Más impresionado puntos conmigo que otras mismo. personas, ¿eh? Sí.
Bueno, hombre, falla una al Te final. pondrías en la parte alta de la tabla, Yo diríamos. diría que segundo. Sí. Veamos. Veamos. es increíble, soy el mejor. Increíble. Lo Bueno, mismo se pone ahí primero y luego ya iremos viendo. Sí. Claro, Bueno, depende Ili. del orden. Claro. Que ya- Cosas del directo. cosas Veremos, del veremos directo. qué pasa, no lo sabemos. Me veo. Bueno, En Ili, fin. pues muchas gracias por pasarte por aquí. Nada, gracias a vosotros, Espero ha que sido un te lo placer. hayas pasado bien. y que Espero te no haber haya gustado. aburrido a todo el mundo. No, de eso La nunca. próxima vez que vengas, echamos un retillo de básquet para que la gente sí, vea sí, sí. tu gran muñeca. Tendrás que venir con alguien para hacer 2 contra 2. Claro, hablabas de Larry Bird y su forma poco ortodoxa de tirar. La gente fliparía como viera la tuya. Sería una cosa increíble, la catapulta infernal de Hilo Leal. Y lo anotaremos, ¿eh? Y lo anotaremos. Para jugarlo. Y nada, muchas gracias por venir. A vosotros que estáis al otro lado, pues nos vemos en el próximo. Acuérdate de dejar un me gusta, de comentar si lo habrías hecho mejor que Ili en el reto. Seguro que no. Y suscríbete también, que apoyas el proyecto. Exacto. Nos vemos en el próximo episodio.